Buenas tardes. Hoy hablando sobre la creatividad y también entrando un poco al tema de la que es la biodescodificación. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está la audiencia una vez más aquí? Sí, bueno, un poco esto que veníamos hablando, ¿no? De la importancia hoy en día de la creatividad, de la flexibilidad al cambio, ¿no? De aplicar la innovación, de aplicar continuamente el brainstorming, la tormenta de ideas, ¿no? En la cabeza. Malo que somos emprendedores, ¿no? No hay mucha vuelta de tuerca. Y sí, estuvimos hablando que la creatividad es fundamental, es fundamental para estos tiempos que se vienen, donde cada vez van a ser más cambiantes. Entonces, uno tiene que estar, incluso uno tiene que estar capacitándose todo el tiempo. O sea, no es como antes. Yo estoy convencido, ¿no? Que uno estudiaba a los 20 años, a tu edad, Emma, era para toda la vida, olvídate de eso, ya olvídate, hay que estar continuamente capacitándose y sobre todo actualizándose. De hecho, yo lo hago. Hasta te mostré el diplomita que me dieron de un diplomado que hice hace poco, o sea, continuamente perfeccionando y está bien, está bueno para esto, porque antes, ya te digo, uno estudiaba a cierta edad y después, chao, no tocabas un libro, más o menos, bueno. Entonces, bueno, la importancia de la creatividad, la importancia de salirse del cuadrado, de salirse de la zona conocida que estuvimos hablando la vez pasada, cuando uno no está, sobre todo cuando uno no está contento con lo que hace. Estuvimos hablando de la UCCM, ¿no? La UCCM, esto de la unidad cuerpo, cerebro, mente, ¿no? Y lo importante que es la coherencia que haya entre esos tres elementos, ¿no? Mente, cuerpo y cerebro. Y también le agregamos la M, la UCCM y otra M más, que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Como lo hablamos otro día en biodecodificación, cómo el medio ambiente nos afecta y nosotros a la vez afectamos al contexto, ¿no? Entonces imagínate si hay que ser creativo. Obviamente hay que ser creativo, hay que ser un observador diferente, hay que estar bien atento y para estar bien atento hay que estar en el presente, en aquí y ahora. Va todo encadenado, va todo absolutamente encadenado, ¿no? Eso en cuanto a la creatividad, esto del pensamiento, de aplicar el pensamiento lateral. Esto viene de la época que yo estudié publicidad, ¿no? Y no tanto el pensamiento vertical, que es el pensamiento al cual estamos acostumbrados, el pensamiento en automático, ya. Repetitivo, todo repetitivo, como dijimos, Emma, en otros encuentros, nosotros a nivel pensamientos eh, repetimos los mismos pensamientos en un 70-80% que los días anteriores, ¿no? Y seguramente mañana yo repita el 70% de los pensamientos que tuve hoy. Entonces, bueno, hay que revertir eso, ¿no? Hay que revertir eso antes que nada. Sí, la creatividad justamente surge cuando acumulamos una fuerte base de conocimientos e investigaciones a partir de la cual nuestro cerebro es capaz de construir nuevas ideas. Cuando ese momento flash surge, es esencial el trabajo duro, la experimentación y sobre todo la fuerte motivación para desarrollar esa idea. Se puede aplicar en diferentes actividades que a diario llevamos a cabo. Si nosotros hacemos lo mismo siempre, seguimos una rutina, no hay un cambio y no hay un cambio de hábito, y de esa forma se crean unos patrones que se reproducen durante toda la vida, lo que van limitando la creatividad. Sí, 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 absolutamente, poner la firma. Eso poner la firma, ¿viste? Entonces, a ver, y acá entramos con todo este tema, ¿no? Que la creatividad, por eso también va de la mano con esto que decía de la UCCM, ¿no? Esa coherencia entre la mente, el cuerpo, ¿cómo se llama? El cerebro, el medio ambiente. Por eso, justamente en base a lo que vos decís. Y ahí yo engancho también con esto de la biodecodificación, que también hablamos aquí en el programa, porque va todo absolutamente enganchado, ¿no? Y cuando hablamos, tenemos que acordarnos que en definitiva, a ver, la biodecodificación es un entrenamiento mental, entre otras tantas cosas, por supuesto, entre otras tantas cosas, es una especie de entrenamiento mental, ¿no? Donde fluye en nuestra autoestima,
No, va influyendo porque ¿qué? Estudia las emociones. Biodecodificación estudia las emociones, neurociencia también. Entonces, a ver, va dejando de lado porque uno se va dando cuenta, por ejemplo, relaciones tóxicas, ¿no es cierto? A ver, la base de la biodecodificación es que la mente humana es la causa de todos los efectos, ¿no? De todos los efectos que vivimos en el mundo, ¿no? En cierta forma. Vos fijate. Entonces, si la mente humana en realidad es la causa de todos los efectos que uno vive en esta vida, upa, si somos conscientes, empezamos a trabajar sobre eso, que es un poco, después vamos a comentar justamente el curso que estamos dando, bueno, ahí es como que la cosa empieza a cambiar. A ver, nuestros pensamientos, Emma, para decirlo, ¿no es cierto? A ver, nuestros pensamientos y emociones son la causa, ¿no? De lo que te ocurre, y tenemos el poder de cambiar, por suerte tenemos el poder de cambiar nuestra vida, cambiando que nuestro estado del ser. El estado del ser, justamente me refiero pensamientos, creencias, mandatos, a eso le llamamos estado del Sí, ser, el ¿no? camino directo de las emociones es lo que descubre todos esos conflictos que tenemos. La base está en comprender que siempre antes de la aparición de un síntoma, de un malestar, la persona vivió un conflicto o un biológico o un bioshock con una gran carga de estrés. Claro, hablando de bio, ¿no? Esto del bioshock, cuando tengo ese, se llama bioshock a un estrés repentino, un estrés malo, un distrés sería la palabra correcta, ¿no? Que es el estrés malo, que tenemos repentinamente, una situación, ¿no? Se muere de golpe un ser querido o alguna situación realmente muy difícil, ahí es donde, por ahí en el momento no nos damos cuenta, pero esa emoción que generó mucho estrés repentino, y si yo no sé gestionar las emociones, posiblemente después repercutan y pasen de un síntoma a una enfermedad, ¿no? Pasa mucho con esto de los estrés repentinos que aparecen de la nada. En poco tiempo uno se olvida del tema, pero internamente eso trabaja continuamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A ver, todo esto que estamos hablando nos invita a que a sanar el pasado y programar un nuevo futuro, ¿no es cierto? Programar un nuevo futuro, desprogramando básicamente de viejas creencias. Se trata del conflicto programante, que normalmente no es expresado y es vivido en soledad, porque no pudo ser resuelto en el momento en que se originó. Para llegar a sanar ese conflicto y con el que se somatiza el cuerpo, que ha codificado en síntomas físicos o en algunos casos desarrollado en lo que son enfermedades. Claro, claro, exacto, exacto. Entonces vos fíjate la importancia, siempre decimos, o sea, el cuerpo solo no se puede enfermar, el físico, ¿no? El físico solo no se puede enfermar. Lo que termina enfermando el cuerpo físico, ¿y por qué aclaro esto de cuerpo físico? Porque ya estuvimos viendo que somos varios cuerpos, cuerpo físico, y después los cuerpos sutiles. Entonces, por eso hago hincapié en esto del cuerpo físico. No se puede enfermar solo. Justamente entra en juego esto que tenemos acá arriba, para bien o para mal. Esto es lo que lo termina enfermando si usamos mal la cabeza, digamos. Es así, guste o no es así, porque a través de la cabeza, del cerebro, por allí pasan las emociones, pasan por el cerebro más primitivo, después van pasando por los otros cerebros hasta llegar al neocórtex, que esto. Entonces, si yo no la gestiono bien una vez que tengo la emoción que me está atrapando, y ahí está la complicación, y después, por supuesto, sí, ya termina siendo algo corporal, ¿no? Entonces, qué importante esto de el entrenamiento mental. En cierta forma es eso, Emma, un entrenamiento mental. Qué Vamos a importante. escuchar el lenguaje del cuerpo a través de lo que es la comunicación habitual, que es el síntoma o es la enfermedad. Claro, claro, es un tema muy, muy interesante. Yo creo que ya hoy nadie duda que, yo te diría, el 90% de las enfermedades son provocadas por emociones no resueltas. Yo creo que nadie puede llegar a decir lo contrario hoy, ¿no es cierto? El otro 10%, 15, 20, puede ser algo genético, está bien, ponelo en algo genético, ese otro 20%, pero el 80% está confirmado que tiene que ver con emociones
no habladas, no resueltas, no comunicadas, ¿no? Y por eso, y bueno, y tenemos el miedo y la culpa, quizás como las emociones que más nos juegan en contra, por así decir, ¿no? El miedo y la culpa, miedo y culpa, continuamente. Y entonces lo que tenemos que hacer es, resumiendo, desprogramar viejos patrones, ¿no? Me refiero a patrones mentales, por supuesto, que muchas veces nos limitan, y, en segundo término, programar a nuestra mente con nuevos patrones mentales que nos impulsen, nos hagan accionar hacia una vida distinta, una vida distinta. Entonces tenemos que seguir esos dos pasos, ¿no? Y a la vez, cuando uno va aplicando estos programas, aparece la autoconfianza, aparece el amor propio, aparece esto de ser consciente de lo que uno está haciendo, pero es fundamental esto de programar primero los viejos patrones mentales, es fundamental. Si yo no estoy aquí ahora, no me voy a dar cuenta de un montón de cosas, ¿no? ¿Somos repetidores compulsivos de las historias familiares? Sí, 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 somos repetidores, nosotros repetimos. No nos olvidemos que hasta los 7 años de edad, los chicos, cuando más absorben lo que dicen y lo que hacen los padres, ¿no? Primero la madre, en los primeros años la madre, y después también influye mucho, obviamente, el padre. Nos van a imitar mucho, nos van a imitar mucho. Por eso la importancia de cómo actuemos, sobre todo en los 7 primeros años del chico, ¿no? Es muy, muy importante cómo se actúa hasta los 7 años del chico, porque queda totalmente programado. Hasta esa edad los chicos son esponjas, imitan mucho a los padres, imitan mucho a los familiares más cercanos, ¿no? Y si vos lo programás mal a esos chicos, este, desmotivándolos, no hablándoles o dejándolos solos o esto, es como que, bueno, después el resto de su vida la va a pasar mal y terminará siendo de un psicólogo a otro, un psiquiatra a otro, bueno, toda la historia esa, ¿no? Entonces, la infancia es muy importante, ¿no? La Y bueno, biodescodificación viene a plantear estas preguntas. ¿Estamos completamente libres o estamos condicionados por lo que vivieron, por lo que no pudieron vivir quienes nos precedieron? O si también estamos limitados por lo que heredamos, desde lo biológico y desde la psiquis, más de lo que pensamos. sí, mucho más de lo que pensamos, mucho más de lo que pensamos, ¿no? Y nos imaginamos. Yo siempre digo a la audiencia, a vos, Emma, siempre digo que ni nosotros, lo que estudiamos todo esto, no, tampoco sabemos certeramente hasta dónde llega el poder que tenemos a nivel cerebral. Ni siquiera los que estudiamos todo esto. Yo creo que es algo superlativo. Imagínate, si usamos, como dicen algunos, el 10, el 20% del cerebro, recordemos que eso está bueno recordar. En realidad usamos todo el cerebro, contrariamente a lo que se decía antes. Lo que pasa es que no todo al mismo tiempo, que es distinto. No todo al mismo tiempo, pero todo parte del cerebro se usa. Son como lamparitas que por ahí cierta emoción me prende una lamparita en una parte del cerebro, otra emoción me prende otra lamparita, pero se usa todo el cerebro. Eso es una buena aclaración, es un descubrimiento de las neurociencias de hace unos pocos años, ¿no? También otra cuestión que vemos en esta disciplina es que tomamos conciencia de que todo efecto es producto de una causa mental. Sí, sí, esto de tomar conciencia, incluso toda enfermedad, a ver, sin ir más lejos, es producto de una causa mental, entendámoslo, de nuestros pensamientos. No, nos liberamos de los viejos patrones mentales, limitantes, y eso es fundamental, ¿no es cierto? Y vivimos bajo nuestros términos. Empezamos a vivir bajo nuestros términos cuando empezamos a aplicar estas herramientas que venimos viendo en los últimos tiempos acá en la radio. Entonces, ¿cómo cambia todo vivir bajo mis propios términos y no bajo los términos de otra persona, quien sea, quien tenga al lado, ¿no? O el contexto y toda la cuestión. Cuando uno llega a tener una autoestima interesante, lo de afuera no te puedo asegurar que no afecta tanto, no afecta tanto si uno está solo o acompañado,
la verdad que no, no, para nada. Porque ahí se entiende, como dijimos la vez pasada también, que ya no te falta una parte, ¿no? La famosa media naranja, bueno, lo que hablamos la vez pasada, ya está, ya eso ya fue, si estoy totalmente armado. Y unimos mente y corazón para cerrar, o mejor dicho, cerrar no, en realidad yo diría al revés, crear una vida, sobre todo desde la amorosidad, ¿no? Que eso es todo lo que propone un poco esta disciplina, la biodecodificación, las neurociencias, van hacia ese lado. Entonces, qué importante, ¿no? Que también es, yo diría, la interrelación entre nuestro cuerpo, mente y nuestras emociones. Hay hay un entramado en esta disciplina, ¿eh? Entre nuestro cuerpo, mente y nuestras emociones también. Entonces, qué importante es, Emma, y la audiencia, soltar el pasado, es fundamental. Para lograr todo esto que hablamos, hay que soltar el pasado. ¿Es difícil? Puf, recontra difícil. Y lo digo yo que me cuesta mucho liberarme del pasado, pero hay que soltar, lo tenemos que entender, hay que soltar. No, me duele mucho poder dejar de pensar en tal o cual En persona definitiva, la o lo vida que se sea. trata de eso, de ir soltando. Siempre nos estamos aferrando a las cosas, pero en definitiva llega un momento en que la vida deja de darte cosas y empieza a quitártelas. Entonces nos tenemos que ir Exacto, preparando para eso. nos tenemos que ir preparando, Emma, nos tenemos que ir preparando, y cuando vos nos soltás, incluso hablando no sé, una pareja, ponele, ¿no? Cuando no va más la cosa, hay que soltar, y si vos soltás a esa persona, aparecerá otra, ¿no? Se abrirá la puerta de otra oportunidad, pero si no soltás, nunca vas a estar preparado para otra relación. Se me ocurre a mí poner el ejemplo de una pareja, ¿no? Pero si no soltás, bueno, ahí la cosa se va a complicar. Entonces, si cambias tu forma de pensar, vas a cambiar en cierta forma también tu vida, por todo lo que Entiendo estamos mucho hablando, el ¿no? problema que tienen muchas personas que no saben hacia dónde van, no encuentran el rumbo en la vida. Entonces, no saben cómo cambiar también la forma de pensar porque no saben lo que quieren. Bueno, Eso también trae pasa también baja mucho eso. autoestima y desvalorización. Y sí, 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 vos sabés que yo siempre aplico esta palabra, ¿no? ¿No? Esto de resignificar un poco varias cuestiones de este lado que estamos hablando, ¿no? Cuando vos resignificás los hechos, las situaciones, los momentos, incluso que has estado viviendo hasta ahora, resignificar, ¿no? Esto de darle otro significado, ¡opa! Ahí empieza, ¿no? A cambiar un poco el asunto, ¿no? Y empezar a ser que responsable de tus propios actos, empezás a ser responsable, empezás a darte cuenta de que varias creencias que la venías tomando como ciertas, o le ponías la etiqueta, ¿no? Lo certero, ¿no? Te empezás a dar cuenta que no es tan así. Cuando empezás a indagar, cuando empezás a profundizar, a hacerte un montón de preguntas, llegás a la conclusión de que por ahí no era tanta verdad o tan verdadero como me venían diciendo. Entonces esto tiene que ver también con la intuición, ¿no? Con la intuición siempre tiene que estar a flor de piel, ¿no? Y vos fíjate que toda enfermedad para la medicina tradicional y para la biodescodificación, ¿cómo podría decirlo? Es una responsabilidad biológica, tiene que ver con lo biológico, tanto para la medicina tradicional como para la biodescodificación en cuanto a la enfermedad, ¿no? La enfermedad es una responsabilidad, es algo biológico, no hay vuelta que darle. Y ahí sí, y ahí sí se ponen de acuerdo. A ver, son cosas complementarias, por supuesto que la biodecodificación fomenta que la persona vaya al médico, que se trate y toda la cuestión, ¿no? Y después está la complementación a través de el estudio de cada de las emociones y cómo nos afectan y demás, ahí es donde entra el especialista en biodecodificación. Pero por supuesto que al médico hay que ir, siempre lo aclaro en todos los cursos, porque esto no es que Un suplanta al complemento. médico. Claro, claro, es un complemento, tal cual, como lo es el coaching, como son las neurociencias. También tenemos el tema de los conflictos, me estaba olvidando. Porque aparte siempre escuchamos el tema del diagnóstico, ¿no? Del diagnóstico, hablando de medicina, ¿no? Yo como hijo de un médico, pero nunca del pronóstico, ¿no? De pronosticar un poco Sí. qué te puede llegar a pasar
si venís muy estresado, por ejemplo. Debería haber, bueno, todo esto se mete justamente con el pronóstico y no tanto con el diagnóstico. El diagnóstico, los médicos, ya está. Ya estás enfermo, algo tenés, algo te pasa, terminás siendo al médico, diagnóstico. Pero todo esto empieza a fomentar, ¿no?, la creación de un pronóstico, pronosticar, que te digan. A mí me hubiese venido bárbaro que me dijeran en su momento, antes de tener la complicación de salud, que no un pronóstico, che, Edu, pará la pelota, vas a terminar teniendo. Bueno, no pasó, es un poco hacia dónde va todo este mundo de las neurociencias, de la bio, coaching y demás. Y tenemos cuatro, hablando de conflictos, ¿no? Tenemos cuatro conflictos básicos. Creo que con esto tenemos tiempo como para más o menos redondear, ¿no? Tenemos el primer conflicto, supervivencia, en biodecodificación, ¿no? Supervivencia. Después, desprotección. Luego viene no sentirse apto para la vida, ¿no? Son conflictos que a veces aparecen. Yo no estoy apto para este nuevo mundo que se está creando. Son conflictos, ¿no?, internos de pensamiento que hay que dejar de lado. A ver, nadie estaba preparado para esto que estamos pasando, yo me incluyo tampoco, yo jamás pensé que iba a estar dando lo que doy todo por Zoom, la verdad que jamás en mi vida, y acá estamos. Y también esto de la separación, ¿no? Separación en todo sentido. Y eso genera distrés, ¿no? Donde aparece tal o cual sintomatología, ¿no? Un síntoma de una enfermedad que se está viniendo encima. Por otro lado, hay algo que tenemos que entender, sí o sí, en bio, es que la enfermedad, Emma y la audiencia, viene a dejarnos un mensaje. La enfermedad viene a dejarme un mensaje, que lo tengo que escuchar, lo tengo que escuchar. Yo, el famoso infarto que he comentado varias veces, con 7 stents y toda la historia, vino a dejarme un mensaje: mirá, Edu, tenés que cambiar de vida, tenés que cambiar de vida, te guste o no. Y bueno, si uno escucha su cuerpo, si uno empieza a entender cómo es todo este asunto, y decís, sí, sí, la verdad que me vino a dejar un lindo mensaje, porque yo lo entendí. Me costó en su momento, digo, puta, tuve que llegar a tener un infarto para darme cuenta de un montón de cosas, bueno, y así fue, el cuerpo te va diciendo. Entonces, la enfermedad es un mensaje, es un mensaje. Cuando la Eh, enfermedad o un tema en cuestión emerge, esa búsqueda de respuesta se remonta no solo a la infancia, de donde remiten la mayoría de las psicoterapias tradicionales, sino más allá. Me gustaría sí, continuar el siguiente programa con si todo lo traumático o doloroso que podemos vivir en la actualidad ya lo vivieron nuestros ancestros. La dejamos picando, ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, sí, lo que sí puedo decir, para cerrar, para redondear, es esto de, bueno, ya dijimos, la enfermedad siempre es un mensaje, y la conciencia es como una especie de energía liberadora, ¿no? La conciencia, es como energía, cuando yo soy consciente al 100% de lo que estoy haciendo, que tiene que ver con el foco, ¿no? Estar enfocado, es una energía liberadora. Ahora, el cuerpo muchas veces actúa como energía condensada. Qué importante es esto de ser consciente el 100%, si es posible, de lo que estoy haciendo, porque es una energía liberadora. Bueno, y comenzaste un nuevo curso que es de neurooratoria, todos los jueves. Sí, 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 empezamos este curso tan interesante de neurooratoria, que es ni más ni menos que la oratoria tradicional con herramientas de la neurociencia cognitiva. Todavía están a tiempo de anotarse para quien quiera. Y el 7, martes 7, de 7 de la tarde a 9, tenemos la intención de volver a empezar nuevamente el curso de introducción a la biodescodificación, justamente, ¿no? Son 8 clases, ¿no? La introducción, por supuesto, donde hay bonificaciones muy interesantes para los oyentes de la radio. Muchas gracias. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Cerebro Emocional, en Facebook o en Instagram como Cerebro-Emocional. También enviamos archivos gratuitos que hablan sobre estos temas. Nos pueden pedir al número 011 34 02 41 87. Y también organizamos reuniones, ya sea para grupos. Nos vemos y que tengan un buen fin de semana. Bueno, nos vemos. Buen fin de.